Bienvenidos a este primer episodio del podcast de Longplay. Sí, somos una tienda de vinilos, pero más allá somos una experiencia, que usted se puede acercar, puede tomarse una pinta, puede tomarse un café, pueda disfrutar de la música, pero también a través de este podcast puede escuchar a cantantes, puede escuchar a gente ligada a la cultura de Panamá, del teatro, del cine, poder conversar con ellos y que también conozca qué está escuchando. Y por eso yo quiero darle la bienvenida a Carlos Méndez, tal vez uno de los cantautores más importantes que tiene Panamá, con 3 discos, el último llamado Ayayay, que pronto saldrá en este formato de vinil, y que sin duda alguna ha dejado el nombre de Panamá muy en alto. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Gonzalo, y gracias a la tienda por el apoyo siempre y nada, por tener una oferta de viniles que no había en Panamá. Carlos, sea en línea o sea en vinilo, ¿qué está escuchando usted ahora? En este momento. Bueno, escucho mucha música, muchas cosas raras, o no raras, cosas como que muy atemporales. Ayer estaba escuchando un disco de Gal Costa en la noche, de Brasil. Hace un par de días vi un documental de Lennon, de Yoko y Lennon, de las entrevistas de ellos, entonces volví a escuchar el Final Fantasy, y el Double Fantasy, perdón, y el Imagine de vuelta, y empecé a escuchar estos discos de vuelta. Por ahí me fui hacia Nicky Hopkins, que era un pianista que grababa mucho con Lennon, y un par de discos que Phil Spector le produjo a todos ellos. Hay Cantina, el All Things Must Pass de Harrison, y soy muy así, me voy como por pequeñas ramificaciones. El disco de Mac Miller, que hace hip hop, me gustó el disco ese donde toca Thundercat, una canción especial que es muy El cantante muy buena, que falleció. Que falleció, exacto. El último disco de un tipo que se llama Luis Algo, que también toca en esa onda New Soul, ahora que de Thundercat, Robert Glasper, esa onda que está muy buena. Me gusta mucho D'Angelo. Y lo de siempre, discos de los Beatles, de jazz, discos de todo. Viniles, estaba escuchando. Hace poquito encontré un disco de Phoenix en vinil, que me gusta mucho. Y encontré un disco de Bjork, el Volpa. Un disco de Oscar Peterson también, de Oscar Peterson, de Bill Evans. Encontré un disco de Tony Bennett y Bill Evans que es brutal. Un disco de Armando Manzanero de unos boleros, Agustín Lara, que es mortal, Cheo. Tengo muchos discos así como atemporales, que yo creo que eso está bueno con los viniles. Pero, a ver, hay una duda que a mí me surge como fanático de la música, más que llamarme musicólogo, que es la balada, el bolero, el rock. ¿Sobrevive gracias a los recuerdos de la gente? ¿A la melancolía? Bueno, yo creo que... Buena pregunta. Yo creo que hay un factor melancólico de por sí que es inherente a todo eso. Pero son muy buenos los discos. Hicieron muy buenos discos. Tiene un tipo como Agustín Lara que compuso temas fabulosos. Un tipo como Tite Curé que hacía canciones para Cheo, para Rubén, para un montón de gente. Y la música es muy buena. Entonces siempre va a sobrevivir a los tiempos y a las épocas. ¿Por qué hoy en día no encontramos un buen romance? Yo creo que hay mucha información, man. Yo creo que hay demasiada información y eso como que nos satura tanto y no creamos. Puedo estar equivocado. Pero un tipo que hizo, volviendo a Agustín Lara, un tipo que hizo María Bonita, que se le hizo a María Félix, es sencilla la canción. Recuérdate de las noches de Acapulco, María Bonita, María del Alma, y así se va. Entonces es como encontrar la inspiración o la creatividad en lugares donde todavía está ahí, pero hay tanta saturación, hay tanta información, hay tanta televisión, hay tantas cosas que no. Y uno mismo, yo como músico lo veo, ¿entiendes? En las noches a veces en la casa me siento como un poco asfixiado, que me voy al balconcito y me pongo a tocar o me pongo a escuchar un disco y... ¿Las plataformas están matando la música? No sé, pero hace poco, creo que te lo comenté una vez, me reuní con un tipo de una multinacional grande, como tipo Deezer, por ahí va el asunto, y me decía que él creía que Spotify eso tenía el tiempo contado también, porque es un tema de ir siempre otro paso. Entonces no sé si ya lo ves en mi Spotify que vienen muchos tracks con video incluido. Entonces no sé si hacia allá va el asunto, ¿entiendes? Si Vimeo va a agarrar más fuerza o si... Hay un tema del audio que a mí me preocupa siempre como músico, que es que se pierde mucha calidad de audio en las plataformas Pepe Playlist. Pero mucha calidad de audio. Tú te matas haciendo el disco Gonza, trabajando el disco como un loco, con un buen ingeniero, metiéndole ganas y flatean el audio. Cuando llega al WAV, no tiene ni la mitad de la calidad de lo que pasaba en el estudio. Pero a ver, ¿por qué te pregunto el tema de si las compañías al MP3, que distribuyen
la música hoy en día está matando la misma. Es que hay tanta información. Es que cada viernes se estrenan más de 20.000 canciones. Entonces... Singles, lo que... Claro, o sea, sencillos. No hay disco. Entonces, la pregunta es, estas plataformas primero están cambiando la forma como escuchamos música, pero ¿estamos dejando de disfrutar la música? Podría ser, porque dentro de la inmediatez esa de que puedes cliquear la canción que te gusta y si los 2 minutos de la canción te engancha y te da un feeling ahí, solamente vas ahí a la plataforma y pum, vas a cliquear eso y no vas a escuchar la obra, el tipo, el disco. Antes, eso veía en el documental de Lennon, es súper importante lo que pasaba en ese momento en la cabeza de él y lo que pasaba luego de la ruptura de los Beatles, cómo Phil Spector entra al estudio, cómo graban el disco con los sesionistas que había, dónde lo graban, que era una casa de campo, como un castillo que él vivía en Londres. Y eso se ha perdido, ¿entiendes? La mística esa de los discos donde tú sabes que, no sé, sabes que siembras esto de esa manera, sabes que los grandes discos, ¿no? Los grandes discos, ya no hay discos así tan conceptuales. Y si los hay, es un reto para el artista y lógicamente para la producción que lleva eso, disquera, mediatización, marketing. No es tan fácil hoy en día. Yo ahora me voy a trasladar al punto de Panamá, más allá de hablar de la música global. Panamá ha vivido diferentes booms, si lo llamamos así, con ese adjetivo calificativo en cuanto a la música se refiere. Desde el general, en la primera parte de los 90 con el Meneíto, pasando por los Rabanes, pasamos a Joey Montana, sin obviamente mencionar a No, muy bien, claro. Pero cuando hablamos de música alternativa, pasa algo que uno nos explica. ¿Por qué de México se pasa directamente a Colombia, por ejemplo? ¿Dónde está Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras? Porque si bien es cierto, hay grandes músicos, hay buenos músicos, comercialmente no pasa nada. ¿Por qué? Hay muy buenos músicos. Yo creo que la música no es como quién es el 1, ni quién es el 2, ni quién es el 3, no es una competencia, ¿no? Pero la calidad de músicos en Panamá es absurda, es muy buena. Y yo siempre pienso que algo de eso hay en la gente que emigró desde la época del canal francés, los antillanos, la gente que dejaron muchos ritmos y mucho soul, mucho groove acá. Entonces eso se mezcló con parte de la cultura occidental y hizo una mezcla y un sancocho de cosas que pasaban acá importantes. Entonces también creo que es evidente que el músico que sale afuera es bien reconocido, pero hay que salir afuera. Rubén lo hizo, Danilo Pérez lo hizo, Vitín Paz. Tenemos la primera trompeta de América, que es Vitín Paz. Es el que tiene 80 años o más y tocó con Liza Minnelli, con Frank Sinatra, con Michael Jackson. Es la trompeta de América, le dicen a Vitín. Los medios de comunicación particulares, tanto la radio en amplitud modulada como en frecuencia modulada. ¿Sabes qué yo creo que pasó? Disculpa, que es buenísima la pregunta. ¿Qué yo creo que pasó? Que se volvió una mezcolanza ya más allá de lo sabroso que era tener unas ideas convergentes y un montón de cosas de todos lados, sino que se volvió una mezcolanza tan heavy que perdimos la identidad un poco. Entonces todos quieren hacer el reggaetón, pero no tienen idea de lo que hizo el General, ni lo que hizo Ness, ni el Apache Ness, ni lo que hizo Nando, ni lo que hizo... Se olvidaron de Kingston, se olvidaron de la base de Haití, se olvidaron de la Soca, se olvidaron de Tabú Combo, se olvidaron de Discoteca Sofi, se olvidaron de todo lo que pasaba. ¿Cuánta culpabilidad tienen los medios de comunicación? Mucha. En base a eso que tú estás diciendo. Yo creo que mucha porque no es un tema de los programas estos de hoy en día que son de American Idol o de Canta por un Sueño, eso ya es la cereza del postre, ¿entiendes? Yo creo que hasta la música de la televisión, de los spots televisivos, ya todo es de biblioteca. Ya no hay un tipo que la componga. Por un tema de costos, por un tema de, no sé, ya se perdió hasta eso. Los estudios, tenemos muy pocos estudios de calidad. Antes en el Riva Smith, por lo menos tú ibas al Riva Smith, al supermercado, y en cada Riva Smith había un Hammond. Había un piano, porque el señor Riva, el dueño, le gustaba la música y hacía libros de música y era músico. Entonces siempre ibas y estaba un tipo tocando el órgano como, no sé, Dear John, que murió hace poco, como un tipo de un organista. Ya eso se ha perdido. Es muy inmediata, la cultura es muy inmediata acá, es muy inmediata. La gente no piensa que soy como un tipo retrógrada ni que es muy hater, como dicen ahora, pero es muy inmediata. Para eso funciona esto. Para de repente ver la pared y encontrar un disco de Buenavista, o encontrar entre los discos usados un disco, no sé, de Tabú Combo, o encontrar un disco de los Combos Nacionales, o encontrar un disco de Mac Miller. Para eso sirve esto. Yo quisiera saber ahora cuál es la responsabilidad que tiene o que ha tenido el Estado panameño frente a esa pérdida
de identidad musical de Panamá. Es interesante, es como... Está bueno lo que dice porque es como ir desgranando el asunto, porque en la época de Torrijos había mucho apoyo al cantautor o al músico local. Torrijos, yo no soy torrijista, pero comulgo con algunas cosas que se hicieron muy bien en esa época. Tampoco comulgo con la época militar, ni la bota militar, ni nada de esas mierdas, pero hubieron cosas muy importantes, como se crearon el sistema, no el sistema de orquestas como ustedes allá, pero se creó la Orquesta Nacional, se apoyaba al cantautor con fechas semanalmente, habían bilateralidades con otros países para ir a tocar, o sea, se cultivaba la música en vivo, y eso derivaba en que era una profesión. El tipo que tocaba en el casino tocando jazz. Tú ibas al Marriott antes, al Hotel Marriott, y veías a Bárbara Wilson. Yo la vi yo tenía 17 años, vi a Bárbara Wilson, una tipa que vivía en el Chorrillo y era como escuchar a Ella Fitzgerald, man. Era impresionante, man. La vi en el Marriott con Víctor Boa, un pianista que vive en Nueva York. Ya eso no hay, ¿entiendes? Iba al bar de jazz y la veías a Bárbara Wilson, era una diva, era como Nina Simone, man. Murió en el Chorrillo a los 80 años, ahí como olvidada. Entonces eso había que resaltarlo, y eso había un momento donde había mucha cultura, los programas de variedades, todas había bandas en vivo, en la lotería la gente tocaba, la gente iba a los shows. O sea, no es que la añoranza me lleva a decir, ay, esto se acabó, no. Pero tenemos que reformularnos un montón de cosas y llevar la cultura hacia otro lado, y volvemos a esto, ha habido un montón. Has hablado de la gente, has hablado de los medios de comunicación, has hablado del Estado, pero ¿dónde queda el músico panameño? ¿Dónde queda la profesionalización de la carrera? Eso es muy importante. ¿Qué está pasando en Panamá? Eso es muy importante, yo creo que... Puedes acercar si quieres para que hable. Eso es muy importante también, y yo creo que eso pasa también por un vínculo muy, muy certero y muy directo hacia las instituciones públicas. ¿Es conformista el músico panameño? ¿Independiente me refiero? Eso es interesante. Las situaciones, hay muchos músicos que son conformistas, las situaciones nos llevan a eso. Es interesante que lo digas porque sí, hay mucha gente que no... Yo creo que esto es una profesión muy, muy, muy importante. Es muy importante. Y tan importante que no sé, que en países desarrollados como Estados Unidos o China o Inglaterra, los tipos le dan una orden del Estado, ¿entiendes? Y los reciben en la Casa Blanca, y son gente que mueve generaciones. Yo veía un documental de Lennon, el tipo, cuando matan a Lennon, el doctor en el hospital al que lo llevan era un tipo joven, que era el interno, y el tipo decía, tengo en la camilla, el tipo se tocaba la cabeza y decía, tengo en la camilla un tipo que está cambiando la humanidad, un tipo como Gandhi, ¿entiendes? La responsabilidad que tengo ahora mismo es muy importante. Y yo creo que no entendemos mucho, o el músico no entiende su rol. Su rol no transformador, ni la onda esa hora y que entrepreneur, no. Su rol activo en una sociedad que ayuda, da belleza, da una cuota de realidad. Y nuevamente, vamos, sin hacer un guacho de esto, el Estado tiene mucho que ver ahí, porque el Estado es el que se encarga de educar a los músicos y de ofrecerle una buena educación, que un conservatorio y una escuela nacional de música esté a tope para poder que la gente reciba una buena educación, a integrarlos en una banda republicana, una sinfónica nacional, ¿entiendes? Que no tenga necesidad de irse afuera, como pasó con Abreu, con el sistema en Venezuela. Un proceso. El tipo le dieron el Polar Prize, hermano. El Oscar de la música, te dan $1 millón. Lo recibió con Peter Gabriel, el maestro Abreu. El sistema de orquestas es fabuloso. Y de ahí derivaron mucha gente. En Panamá derivan muchas cosas, pero de manera individual. Sabitín se fue a Nueva York. Estuvo con todos los shows allá. Rubén se fue a Nueva York. Danilo se fue a Boston. Todo el mundo arma su asunto, ¿entiendes? Garnet, todo el mundo ha armado su asunto de manera individual y unitaria, ¿entiendes? Con lo que dices, yo voy a ir cerrando esta conversación y me voy a ir sin duda alguna al ámbito político. El músico per se tiene que ser políticamente activo frente a los vejámenes o frente a las contradicciones que tiene un gobierno, y tiene que hacerlo público, o el músico se tiene que mantener en raya o a la raya sobre los acontecimientos políticos de su país. Yo creo que ahí es un tema. Yo creo que todo ciudadano en un Estado de Derecho, en un país, tiene que tener su postura. O no su postura, sí, su postura, como se llame, pero tiene que tener un pensamiento crítico sobre lo que le afecta a la sociedad y lo que le afecta a su familia y el devenir de su vida. Entonces yo creo que el músico, sabiendo que tiene un arma intelectual y musical poderosa,
debe hacerle frente a eso con responsabilidad. Porque puedes cambiar vidas, una canción no va a cambiar el mundo, pero puedes cambiar vidas, puedes cambiar un montón de cosas, es un movimiento, ¿entiendes? En Panamá no tenemos eso. No sé si es una cuota de integridad, no sé si es seguridad en sí mismo, pero es valorar la profesión, ¿entiendes? Alguien decía, no me acuerdo quién, pero decía, la intelectualidad, la cultura, siempre van a estar por encima de la política y de los millones. Siempre. Carlos, ¿qué ha cambiado en la gente? Desde su punto de vista, desde su óptica. Con su música, ¿qué cree que ha cambiado? ¿Yo qué he cambiado en la gente? Sí, o sea, replanteo la pregunta porque tal vez puede ser muy egocentrista decir, narcisista, ¿no? Claro. Pero, a ver, si Lennon buscaba la paz a través de sus canciones y un cambio de pensamiento político, Carlos, a través de sus canciones, ¿qué busca? Más allá del melodrama que puede existir en alguna canción o no, ¿qué busca Carlos Méndez? Yo busco Yo busco, y me lo planteo siempre, yo no creo que estoy listo para la respuesta, ni no sé cuándo podré decirla, pero creo que yo busco que la gente cercana a mí pueda decirme, dije, este man hizo buenos discos y se comprometió al 100% con su obra y sí, eso repercute en cambiar algunas cosas o ayudar o llegar a puntos de reflexiones. A mí me pasa que de repente yo no soy un tipo famoso, pero gente me escribe y me dice, esto me cambió. Una persona me escribió con una canción que se llama De Pie, que a mí me cambió mucho eso, me escribía mucho y yo cuando le contesté me decía que su padre había sido piloto de las Fuerzas de Defensa y una bomba lo había matado y que cuando yo hablaba del chorrillo en esa canción eso le daba cierta tranquilidad y le ayudaba para sobrellevar un poco ese dolor inmenso. Entonces para mí ahí el trabajo está hecho y ese año fui a la romería del 20 de diciembre y me comprometí con ellos, pero es como yo movilizaba mis sentimientos de una manera que podía empatizar con alguien, ¿entiendes? Yo lo hice sin pensar, pero tiene mucho poder la música, tiene mucho power. Si no entiendes eso, te la vas a cagar, tiene mucho poder. Tipos como Danilo, ¿entiendes? Que ya lo hacen, movilizan, ayudan educando, ayudan entendiendo el rol del músico, ¿entiendes? No desde un punto de vista reaccionario, ni un punto de vista de crear conflicto. No, un punto de vista de decir, ok, yo soy músico, esta es mi labor en la vida y valórame, ¿entiendes? Porque me he preocupado por tener integridad y por tener una educación integral, ¿entiendes? Y yo puedo aportar también. Hoy en día hay mucho billete y no, todo eso, las profesiones alternas o que llaman profesiones alternas no tienen la misma importancia que el tipo del maletín, ¿sabes? Fíjate bien, yo quiero hacerte una última pregunta y tiene que ver con ese disco que no puede faltar para aquella persona que escucha música, que básicamente somos todos en el planeta, porque no hay nadie que no escuche música, forma parte de la vida. Desde el punto de vista de Carlos Méndez, ¿qué disco, no qué canción, qué disco una persona tiene que escuchar obligatoriamente, así sea una vez en la vida? El Sgt. Pepper. El Sgt. Pepper de los Beatles. El Sgt. Pepper de los Beatles yo creo que marcó un antes y un después, como lo que es Computer Radiohead. Para mí. Pero el Sgt. Pepper, por algo, muchos críticos dicen que es como uno de los discos más grandes de la historia, o es el disco más grande de la historia. Porque se hicieron cosas a nivel de ingeniería, las imágenes en estéreo del disco, cómo suena, cómo es grabado, la interacción de la banda, las canciones de Lennon, las canciones de McCartney. Es un disco muy avant-garde para la época. Y eran 4 tipos de clase trabajadora que hicieron música con un tipo que era George Martin, que era un productor de música clásica. Y cambiaron todo el juego. Y me acuerdo y después de eso, cuando salió el disco de Radiohead, yo estaba, ok, computadora. Era como, ok, vamos a abrirnos a un mundo más tecnológico y era bastante imponente. Y yo creo que ese disco es muy importante. El Sgt. Pepper, todo el mundo lo tiene que escuchar. Carlos, gracias por estar con nosotros en este primer podcast de Longplay. Nosotros nos escuchamos, nos vemos el martes de la semana que viene.